Hola, hoy les vengo a hablar sobre Roberto Assagioli y Roberto Assagioli nos habló sobre la psicosíntesis. Estoy estudiando en la Universidad Transpersonal en la licenciatura de Psicología. Vamos a empezar hablando de quién es él y empezaré hablando un poco sobre su biografía. Roberto Assagioli fue un médico psiquiatra. Nació en Venecia el 27 de febrero de 1988 y falleció en Capolona el 23 de agosto de 1974. Fue un pionero del psicoanálisis en Italia. Basó su tesis doctoral y empezó a practicarlo desde sus primeros años profesionales. Compartió con Freud y Jung el nacimiento del psicoanálisis de la psicología profunda a comienzos del siglo en el grupo Zurich Freud Society. El estudio de los procesos del inconsciente le dejaron una profunda impresión, la que más tarde le desarrolló una variedad de hipótesis que superaban los límites del psicoanálisis ortodoxo. También fue un pionero en el movimiento de la psicología humanista junto con Maslow, Roger y Rollo May en los años 60. La idea principal era simple, más que enfocarse en la patología para definir al ser humano como lo hacía la psicosíntesis demasiado a menudo o en las similitudes estructurales entre el sistema nervioso animal y el humano, como lo sugiere el conductismo. Se colocaba el mayor énfasis en la aspiración hacia la totalidad, en el potencial humano hacia el crecimiento, la expansión de la conciencia, salud, el amor y el gozo. Más adelante, Grof y Assagioli derivaron la psicología transpersonal, que denominaron así para enviar las connotaciones negativas o identificaciones que pudieran tener la palabra espiritual con las diversas regiones, pero la idea es trascendiente las limitaciones de lo personal para proyectarse a otro mayor de lo que formamos parte. Assagioli fue uno de los primeros en escribir el Journal of Transpersonal Psychology de Estados Unidos. Además de sus investigaciones y experiencias en el nivel profesional, su vida fue muy rica en diferentes contactos con personas que se movían en otras esferas del conocimiento, como Benedicto Croce, Jung, con el que mantuvo una estrecha relación antes y después de su abandono del psicoanálisis. A todo esto se agregó un profundo conocimiento de la filosofía hindú y del budismo que estudió con un lama tibetano. Tras estos conocimientos agregados, pues él obtuvo como una profunda reflexión para él y dio como resultado una amplia perspectiva de las posibilidades de realización del ser humano, a la que llamó psicosíntesis. Su vida fue el mejor testimonio de su enseñanza. Siempre fue evidente su gran amor hacia la humanidad y su confianza ilimitada en la bondad fundamental del ser humano. Quienes lo conocieron lo recuerdan como una persona arraigada hacia el amor, alegría, compasión y paz interior. La psicosíntesis. La psicosíntesis, en su sentido más básico, trata del proceso de crecimiento e integración de elementos que se presentan previamente separados en el ser humano, lo que son conducidos hacia la armonización de una personalidad integrada a que se le denomina el yo consciente. La psicosíntesis, por supuesto que se considera en cada uno de nosotros y tiene un impulso natural hacia la propia evolución que podemos dirigir conscientemente, y ese proceso que se nos provee de conocimientos teóricos y prácticos que lo faciliten. Ella nos ofrece un marco de trabajo que nos capacita para comprendernos mejor a nosotros mismos, nuestras capacidades y nuestras relaciones con los otros gracias a estas técnicas que nos ayudarán a tratar con ello en forma efectiva y segura.
La psicosíntesis tiene un campo muy amplio de aplicación y actualmente ha sido enseñada en los 5 continentes y hay más de 100 centros en todo el mundo, principalmente Estados Unidos, Australia, Holanda, Indonesia, Suecia, Inglaterra, Italia, Bélgica, Francia, España y Nueva Zelanda. Como proceso de integración a nivel del yo personal o consciente, se usa en psicoterapia, educación, relaciones interpersonales y sociales. También se puede utilizar en hospitales y cárceles como medio de rehabilitación psicológica, pues también depende mucho el ámbito en el que se aplique y adopta características particulares. Su aplicación en la formación de educadores es diferente a la que se emplea en un desarrollo personal o en la formación de terapeutas. El núcleo proceso fundamental es común en todas sus aplicaciones. Lo que varía son las técnicas empleadas, que superan las 40. Entre las más usadas están la imaginación dirigida, el análisis de los sueños, los dibujos, las dramatizaciones, las máscaras, el modelado de la arcilla y la expresión corporal. Sueños e imaginería en la psicosíntesis. La interpretación de los sueños y el desarrollo de la imaginería son una de las técnicas más empleadas en la psicosíntesis, porque producen los más rápidos efectos terapéuticos. Aquí les voy a resumir a continuación 8 efectos terapéuticos. Como primer número tenemos lo que es único, absurdo, extraño o intensamente idiosincrástico. En un sueño es una esencia de individualidad, es una expresión de una experiencia psicológica original y como tal es el material primordial del cual pueden desarrollarse nuevos modelos de tomar conciencia. Las palabras, mensajes o cualquier otra forma de caracterización de un ser en un sueño son por lo general importantes aspectos de la personalidad que están en el proceso de cambio. Cuando experimentamos 2 o más estados de ser en un sueño, es que está progresando un proceso de cambio fisiológico. La autorreflexión, una examinación de los sentimientos, pensamientos o conductas en un sueño, permite el cambio fenomenológico de un estado de ser y una expansión de conciencia. Las transformaciones espontáneas en la imaginación de nuestros sueños son importantes cambios psicológicos que proveen condiciones para la autorreflexión y la expansión de la conciencia. El crecimiento personal es afectado a través de una interacción personal única entre nuestro viejo ser y los nuevos estados de ser que aparecen en forma autónoma en el reino fenoménico. Pues la psicosíntesis de una nueva identidad puede ser generada desde los cambios fenomenológicos a través de la emoción y la imaginería hacia la expansión de la conciencia. La creación de un mundo fenoménico compartido en común es la base emocional para expandir la conciencia y la transformación de estados de ser a través del contacto de 2 personas. El ser personal o el yo consciente. La psicosíntesis lo postula como el centro coordinador de los distintos aspectos de la personalidad, cuerpo, psiquis y mente. Las 2 funciones principales del ser personal son conciencia y voluntad. Su función del consciente lo habilita para darse claramente cuenta de lo que está sucediendo dentro y alrededor de él, pues primeramente percibiendo la realidad interna y externa sin distorsión ni bloqueos desde la posición que asumirá un observador imparcial. El actuar de este centro se dificulta por la identificación de aspectos parciales de la personalidad llamados subpersonalidades, antes semiautónomos, contradictorios entre sí y constituidos por una rutina preprogramada que se gatilla bajo ciertas circunstancias, semejantes a los roles
enseñados en el cuarto camino, a los que se debe ir colocando progresivamente bajo el control del yo consciente o permanentemente llamado así en oposición a los muchos yoes que son transitorios o fluctuantes. Pues bien, aquí el proceso de integración consiste en explorar la multicapacidad interior que se recibe en distintas máscaras según sea la circunstancia y que se autodenomina dentro del yo. Durante el tiempo que pues permanece en el escenario, aparece el yo profesional, médico, vamos a hablar de un abogado, sacerdote, ingeniero, comerciante, militar, etc. El yo social, vamos a encontrar el yo deportista, el yo familiar, que aquí es el padre, el hijo, la madre, la esposa, etc. Y el yo religioso, el yo irresponsable que se dedica solo a pasarlo bien durante el cierto tiempo predeterminado, pues también están las subpersonalidades neuróticas, a las que pues también llamamos complejos, que incluyen una parte verdadera de nuestro ser que busca expresarse, pero pues ha sido reprimida o distorsionada hacia una manifestación patológica como fobias. Hay muchas subpersonalidades más fuertes que otras, en especial las referidas a la profesión, como por ejemplo somos médicos, abogados, militares, etc. Por toda una jornada laboral durante un periodo prolongado de 30 o más años, además de su permanencia de tiempo. Están más cargadas de energía porque la gente se apoya en su profesión para ganar prestigio, dinero, reconocimiento o un estatus social. No se trata de renunciar a la profesión, sino identificarse con ella. No la consideramos en fin en sí misma, sino un medio para realizarnos como seres humanos. Otra función del yo consciente es la voluntad, cuyo desarrollo ocupa un lugar muy importante en la psicosíntesis. Pues bien, a través de la voluntad ganamos la libertad de elección, responsabilidad personal, el poder de decidir sobre nuestras acciones y la habilidad de coordinar y dirigir nuestros diversos aspectos de nuestra personalidad. Pues también gracias a ella nos podemos ser liberados de reacciones no deseadas, de nuestra indefensión ante nuestros impulsos instintivos y pues también someternos a las expectativas de otros, pues a veces llegamos a estar verdaderamente concentrados y nos vamos capacitando en forma progresiva y a seguir caminando más adecuado, pues mediante nuestra correspondencia, con lo que pues nosotros nos sintamos mejor. De esta manera vamos a concretar nuestra capacidad de servir a las fuerzas de evolución, encontrando un sentido de profundo significado en nuestra vida personal. Vamos a llegar a ser capaces de funcionar en el mundo de manera más efectiva y serena, en el espíritu de cooperación y de responsabilidad hacia nuestros semejantes. Assagioli estudió en la psicosíntesis el inconsciente personal, fuente de impulsos atrávicos y biológicos, usando además como depósito de recuerdos y traumas reprimidos por ser causa de dolor, pero pues su práctica clínica descubrió que también puede presentarse una represión de impulsos del nivel superior, a lo que le puso como represión de lo sublime, y detectó la existencia de supraconsciente donde se originan nuestros impulsos superiores como el amor altruista, la voluntad hacia el bien, inspiración científica y artística, intuiciones filosóficas y espirituales y en un sentido trascendente de la finalidad de la vida humana. Por ello, junto con su integración, pues pudo hacer que esto se hiciera más complejo de forma personal
y esto se hiciera alrededor del yo consciente. Decidió que debería continuar con la integración a nivel del supraconsciente y del yo superior, o ser un poco más profundo. El supraconsciente. Los testimonios sobre la existencia del supraconsciente o superconsciente son innumerables y proceden de todas las épocas y regiones del globo. Se trata de experiencias muy antiguas y modernas, orientales y occidentales. Gran parte de ellas son un tipo místico, aunque también existen otras características religiosas. El pionero en el que estudió el del superconsciente en su connotación mística fue el gran psicólogo norteamericano William James, en el que habló él un libro, que este fue publicado en 1902 y sin haber tenido una experiencia personal en este ámbito, James utilizó un acopio de una cantidad de importantes casos, lo que estudió en una forma acuciosa, imparcial y objetiva. También Jung, al tratar el inconsciente colectivo y al considerar suprapersonal, se refiere a que este como fuente de origen de mitos y símbolos que exceden al yo consciente. De la misma manera, Viktor Frankl admite plenamente la existencia de las experiencias supraconscientes. La psicosíntesis ha determinado varias características que posee el nivel superior de supraconsciente que hace y se manifiesta al afectar la conciencia cotidiana, como la profundidad, interiorización, elevación, expansión y ampliación y desarrollo y activación, potenciación, sensación de despertar, iluminación, beatitud, gozo, renovación o regeneración, resurrección, liberación, y pues esto corresponde a la gran parte como lo observado por Maslow, que lo habló en su libro El hombre autorrealizado, y lo que él le llama el ser, al conjunto de experiencias cumbre, porque ellas dan un sentido de ser plenamente, de intensidad de existir y de vivir. Pues bien, este estudio del supraconsciente es lo más característico de la psicología transpersonal, la que pues hoy nos habla del estudio de los estados místicos de la conciencia y su efecto sobre la psiquis individual. En el ámbito de la psicología transpersonal es muy amplio, ya que incluye todos los eventos situados más allá de las experiencias cotidianas. Pues también además nos hablará de las experiencias espirituales, que estas manifestaciones son psíquicas, las relaciones interpsíquicas como la telepatía y otros aspectos relacionados como el inconsciente personal y colectivo. Tanto estos aspectos estén brillantemente iluminados como la energía espiritual o estén pues prácticamente muy represionados y pues en ella se puede reflejar alguna sombra. La psicosíntesis puede ser presentada como el camino ideal para esta parte mística a la que hablamos, pero pues no es del todo, pues ya que pone el énfasis en la luz, la ascensión, el amor y la superación de nuestros aspectos oscuros a la sombra. Pues bien, es un camino que nos va a invitar a deslizarnos más allá de la realidad, que pues en ella se pone el énfasis en la luz y que la vamos o nosotros la tenemos que estimular e incorporarlos a nuestra vida, trayendo nuestra energía a este mundo donde tanta falta hace. En verdadera perspectiva, es muy espiritual que honre la vida de todos en sus aspectos. Se va a tratar de una psicosíntesis integrativa
que esta va a incluir de todos nuestros aspectos más oscuros, así como los más luminosos, para ayudarnos a crear un mundo más holístico, aceptado tanto nuestros potenciales como nuestras limitaciones. El ser transpersonal también puede ser llamado el yo superior, yo más profundo o sí mismo. Este actúa a través del supraconsciente como una fuente de sabiduría y de amor altruista. Mediante la psicosíntesis va estableciendo contacto con el yo consciente o ser transpersonal, de modo que el proceso de crecimiento empieza a ser más guiado por él. Este concepto del ser transpersonal es uno de los aspectos profundamente de la psicosíntesis y va a limitar a este terreno que tengamos nosotros. Sin embargo, existen cualidades del ser transpersonal que podemos entender de forma lógica sin haberlas vivenciado, como pues la belleza, la armonía, la verdad, la justicia, sentido de pertenecer a una totalidad, el estar conectados con la vida universal y con la evolución de todos los vivientes, el trascender un yo separado de los otros. No hay que confundir el ser transpersonal con el supraconsciente, pues el segundo es fuente de todas las características que se manifiestan en el nivel supraconsciente, y estas características son activas, dinámicas, variables y con una intensidad y realización. En cambio, el ser transpersonal posee en ser inmortal de la esencia del yo espiritual y se puede conectar con él. De alguna manera, en ciertos momentos privilegiados, se experimenta una sensación de ampliación y extensión, sin límites, junto con la energía y felicidad de una inmensa imposible de expresar algunas palabras. Pues él nos va a hacer mención de un diagrama que vamos a encontrar ahí, lo que es el inconsciente personal, el subconsciente, supraconsciente, consciente, el yo consciente y el ser transpersonal. Primeramente tenemos que empezar trabajando con nosotros mismos para poder trascender hacia lo demás. No necesariamente pues tenemos que empezar con el supraconsciente o consciente. Si tú sabes o estás consciente de que has empleado el inconsciente personal, pues puedes seguir trabajando con lo demás para que pueda ser un ser transpersonal. Pues también para llegar a nuestro ser transpersonal es necesario hacer un viaje por nuestros mundos internos y ascender a las alturas del supraconsciente. También es muy necesario una adecuada preparación psicoespiritual, que pues para que se pueda resistir la fuerza que nos vaya a emplear, así como vamos a poder captar sus sutiles mensajes, y pues además vamos a poder identificar voces interiores y para comprender e interpretar su simbolismo. Ciertamente esta preparación no es fácil, ya que el ser transpersonal considera las cosas y los acontecimientos y las personas de una manera muy distinta a la del yo personal. Su sentido de los valores y las proposiciones es muy diferente a la de la conciencia ordinaria. Sus indicaciones corresponden al bien verdadero, ya que pueden contradecirse de nuestros deseos o preferencias espirituales o personales. El ser transpersonal no requiere sacrificios, sino pues es usual este término. Los símbolos que se nos presentan en el ser transpersonal son múltiples y cada uno sugiere uno de sus aspectos: el que nos va a dar el maestro interior,
el Cristo interno, el ángel solar, el anciano sabio, el guerrero interno, el héroe, la esfera de fuego irradiante, el Padre, y somos nosotros quienes debemos invocarlo, quienes debemos dar el primer paso y abrir esa puerta y crear el canal de comunicación. Y si lo llamamos, pues obviamente Él nos va a responder. Aquí yo les pongo una frase que ha marcado mucho parte de la vida, que nos dice: no existe la certeza y hay solo aventura. Si te gustó mi video, puedes regalarme un like, por favor, me ayudará mucho a poder pasar mi materia. Gracias.